Por la gracia de nuestro Padre Celestial, tenemos una vez más la responsabilidad de poder compartir las buenas nuevas del plan de la salvación, y este sería el sexto tema relacionado con la importancia del nombre. Y antes de iniciar con la exposición del tema, les invito también para que juntamente con este vuestro servidor pongámonos de rodillas para tener la oración. Nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos con la exposición de tu palabra, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Hemos estado compartiendo por esa compasión, por esa bondad de nuestro Padre Celestial, temas relacionados con restaurando su nombre, Yahweh, tal como aparece en la Sagrada Escritura. El segundo tema relacionado con el nombre era tener pureza de labios. El tercer tema, el cambio de Yahweh por Jehová. Luego, Yahweh por Señor. Y el último tema fue Yahshua por Jesús. Hoy, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a ver, hermano y hermana, el cambio de Yahshua por Yeshua, que muchos judíos mesiánicos pronuncian este nombre de Yeshua en lugar de Yahshua. Y debemos empezar a entender, para evitar prejuicios, malos entendidos, que en aquella conversación que el Salvador tuvo junto al pozo de Jacob en Samaria, junto o con la mujer samaritana, está registrada esta historia en las Buenas Nuevas de Juan, capítulo 4. Allí, en el verso 22, nos dice lo siguiente: le está diciendo la majestad del cielo a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Yo debo de entender correctamente esta expresión, porque la salvación viene de los judíos, hermano y hermana. No es que los judíos tengan poder para salvar. La salvación viene por el mensaje dado a los judíos, no a los católicos apostólicos romanos, del cual estamos todos influenciados por esos 1500 años de dominio en nuestros antepasados, que ha llegado también a ejercer dominio sobre nuestra mente. Por lo tanto, si la salvación viene por los judíos, yo debo de entender cuál es el mensaje que se le dio a los judíos, para que a través de ese mismo mensaje yo pueda estar en el camino correcto, caminando hacia la eternidad. ¿Entendemos? Y parece que hay un gran prejuicio en esto. Y muchos siguen teniendo una mente católica, cuando la misma majestad del cielo dijo que la salvación viene por el mensaje dado a los judíos, no a los católicos, no a los pentecostales, no a los dominicales. ¿Entendemos? Por lo tanto, yo debo de volver a las raíces antiguas, debo volver a las raíces hebreas, para poder entender cuál es el mensaje que se le dio a los judíos, para que la salvación pueda venir también sobre mí, hermano y hermana. Más claro, agua.
El problema es liberarnos de tanto prejuicio que hay contra la salvación viene de los judíos. El apóstol Saúl Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 3, verso 2, nos dice también algo muy importante. Romanos capítulo 3, verso 2, haciendo referencia a los judíos. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Yo no hablo de la circuncisión porque la circuncisión ya no tuvo lugar después de la muerte y resurrección del Salvador, porque la circuncisión es la de mi corazón, no la de mi propio, no, la de mi corazón, para ser una nueva criatura, para tener un nuevo corazón, para morir al viejo hombre y ser una nueva criatura. Y es en ese contexto que Pablo dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Elohim. Por lo tanto, la Escritura, la palabra, la Biblia que conocemos normalmente, fue dada o confiada a los judíos. Por lo tanto, para estar más cerca yo del plan de la salvación, la versión que yo debo tener debe ser judía, debe ser israelita, debe contener raíces hebreas. Y afortunadamente en casa tenemos dos versiones hebreas. Dos versiones hebreas de las 7 u 8 que tenemos, de diferentes ediciones y versiones. Por lo tanto, Saúl Pablo dice que la palabra de Elohim ha sido confiada ¿a quién? A los judíos. Repito, no a los católicos. Y lamentablemente, muchos siguen teniendo solamente una versión Reina Valera, traducida por 2 monjes católicos, influenciados por traducciones católicas alejadas de la verdad que hallamos en las versiones hebreas. Y en ese mismo libro de Pablo a los Romanos, en el capítulo 9, versos 3 y 4, leemos lo siguiente. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado del Mesías por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel es lo que nosotros debemos retornar a esas raíces hebreas, a las sendas antiguas, para poder entender el plan de la salvación. Y para volver a las raíces antiguas, yo no tengo que estar siguiendo a ningún rabino moderno, a ningún moré, a ninguna asamblea mesiánica, a ningún grupo mesiánico, sino simplemente estudiar la Escritura, y si tengo una versión hebrea, estudiarla bajo ese contexto hebreo, ese contexto judío, repito, no católico, porque la salvación viene por el mensaje dado a los judíos y fue a ellos a quienes se les confió la palabra de Elohim, y que por medio de esa palabra nos viene la adopción de ser herederos del reino, la gloria, el pacto, la salvación, la promulgación de la ley, la perfecta obediencia
a todos los mandamientos, el culto y las promesas. Y las promesas son condicionadas, hermano y hermana. Todas las promesas son condicionadas, esperando la respuesta del pecador. Cuando dice la promulgación de la ley, algunos, por no decir muchos, hablan de 613 mandamientos. Cuando yo les pregunto a ellos, que hacen énfasis en que debemos observar los 613 mandamientos, les digo, ¿me puede decir uno por uno cuáles son esos 613 mandamientos? Nadie me ha respondido. Por lo tanto, son tradiciones, hermano y hermana. La gente escucha y la gente habla. Y al escuchar tradiciones, mencionas tradiciones y sigues siendo tradicional cuando debiéramos de estar hablando un escrito está. Que hayan 613 leyes o mandamientos, no lo sé. Lo importante es que la salvación nos ha sido dejada a través del pueblo judío. La escritura fue confiada a ellos y a ellos se les dio todo. Entonces, para yo ser salvo, debo volver a las raíces hebreas. Y para volver a las raíces hebreas, repito una vez más, no tengo por qué estar siguiendo a ningún rabino, a ningún roé, a ningún moré. No debo estar tampoco asistiendo ni participando viendo videos de ninguna asamblea, de ninguna congregación mesiánica, porque todos buscan popularidad. Diferentes perros, pero con los mismos collares, siguiendo las tradiciones y las falsas enseñanzas, algunas, de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Lo que sí es evidente, hermano y hermana, que lamentablemente, aunque la gran mayoría no lo quiera aceptar, por 1500 años la Iglesia Católica ha estado intentando dominar la mente de todas las personas que podían estar bajo su influencia. Y esa misma influencia nos ha llegado a nosotros porque nuestros antepasados todos recibieron la misma influencia, la misma creencia, las mismas enseñanzas católicas y las llevamos en nuestro ADN, pero también llevamos el ADN hebreo. Y por lo tanto debemos olvidar unas tradiciones, debemos olvidar unas enseñanzas para ir a la que nos tiene que dar la salvación, porque repito, la salvación viene por el mensaje dado al pueblo de Israel. Tal como la misma majestad del cielo lo dijo junto al pozo de Jacob a la mujer samaritana, y que hallamos esa historia en el capítulo 4 de las Buenas Nuevas de Juan, y concretamente en el verso 22, donde dijo, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, si la salvación viene por los judíos, si la palabra de Elohim les ha sido confiada a ellos, si a ellos vino la gloria, la adopción, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, surge la pregunta, ¿dónde aparecerán los lobos rapaces? ¿Dónde? ¿En el cristianismo? No, mi querido hermano y hermana que me escuchan. Hay una gran diferencia entre poder discernir
la verdad del error. Y es evidente que el cristianismo no tiene la verdad. En el cristianismo no hay lobos rapaces. En el cristianismo hay falsos pastores, falsos maestros, que siguen engañando a quienes no estudian la Sagrada Escritura. Pero un lobo rapaz, alguien que viene como oveja, pero es un lobo disfrazado de cordero, yo debo buscarlos ¿dónde? En ese lugar, en ese pueblo, donde el mismo Redentor dijo, porque la salvación viene de los judíos. Y es aquí donde debemos hacer hincapié, hermano y hermana. La apostasía, la rebeldía, siempre tuvo lugar en el pueblo de Israel. Murió Moisés, murió Josué, murió toda aquella generación que habían visto las obras de Yahweh, se levantó otra generación que no conocía, y el pueblo comenzó a adorar a Baal. Lo tenemos en el libro de Jueces, hermano y hermana. La historia de la apostasía siempre tuvo lugar en el pueblo de Israel, no en los gentiles, no en los griegos, en el pueblo de Israel. Pero es mucho más fácil ver la paja del otro y no ver la viga que me impide ver mi triste condición laodicense, hermana y hermana. Por lo tanto, ¿dónde aparecerán los lobos rapaces? ¿A quién se le dejó la palabra? ¿A quién se le dieron el culto, la ley, los pactos y la promesa? ¿A quién? Al pueblo de Israel. Por lo tanto, los lobos rapaces hoy están dentro de las raíces hebreas. Los lobos rapaces hoy están dentro de los rabinos, de los morés, de los roés, de las asambleas mesiánicas, de las congregaciones de ministerios independientes mesiánicos. Ahí debes buscar los lobos rapaces, hermano y hermana. Ahí están aquellos que, vestidos de ovejas, vestidos de corderos, son lobos rapaces. Tenemos la evidencia en la Sagrada Escritura, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 20, versos 29 y 30. Hechos de los Apóstoles, versos 29 y 30. Discurso de Pablo en Mileto. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿A quién le está diciendo estas palabras Saúl Pablo? A los nuevos convertidos, podríamos decirle, al judaísmo bíblico, que habían aceptado al Mesías como su salvador personal. El gran problema de Pablo siempre fueron los judíos no convertidos. El gran problema de Pablo fueron sus mismos hermanos carnales, los paisanos suyos carnales, no convertidos, que seguían despreciando al Redentor del mundo, aquel que había venido a morir para darles la salvación a ellos. Y eso es así, hermano y hermana. Si el pueblo de Israel hubiera aceptado al Mesías y hubiera sido realmente obediente a sus mandamientos, no hubiera pasado nada sobre el pueblo de Israel. Pero, al despreciar los consejos,
al despreciar y dar muerte al Redentor del mundo, cuando pronunciaron su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, así le dijeron a Pilato, al dar muerte al Redentor del mundo, el pacto y las promesas terminó con ellos, la nación y la ciudad de Israel fue destruida, su tiempo de gracia como nación y como ciudad terminó, pero no por ello yo debo de seguir estudiando que la salvación viene por la palabra dada al pueblo de Israel. Y esa palabra debe estar más cercana a las versiones hebreas que no a las castellanas o a las católicas. ¿Entendemos la diferencia? Y Pablo está diciendo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Cuando tú ves un animal peligroso, lo distingues, ¿verdad? Y te apartas. Cuando ves una persona que es enemiga tuya, tú ya la ves venir, ya estás así, a la expectativa. Pero no haces lo mismo cuando tienes a tu alrededor un grupo de personas que aparentan ser tus amigos. Pues Pablo está diciendo lo mismo. En medio de vosotros, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, vendrán con apariencia de piedad, pero intentarán seducirte y engañarte. Verso 30 de Hechos capítulo 20. Y de vosotros mismos, ¿de quién? De los convertidos al Mesías, de los judíos convertidos al Mesías, de los gentiles convertidos al Mesías, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Entendemos, hermano y hermana? Entonces, ¿de dónde vendrán los lobos rapaces? De entre vosotros mismos. Hoy, de las raíces hebreas. Hoy, búscalo en todo lo que tenga que ver con el movimiento mesiánico. Búscalo ahí en todo lo que tiene que ver raíces hebreas, porque la Escritura me indica que de ahí se levantarán los lobos rapaces que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, ¿por qué buscar a los que están fuera de tus creencias cuando el lobo rapaz disfrazado de oveja estará juntamente con las creencias que tú tienes? No sé si me doy a entender, hermano y hermana. Muchas veces, repito, vemos la paja del vecino, pero no vemos nuestra propia viga. A mí no me puede engañar un católico, no me puede engañar un dominicano. ¿Quién me puede engañar a mí? Alguien que crea aparentemente lo mismo que yo. Ese me puede engañar trayéndome una enseñanza que puede ser nueva con la finalidad de engañarme. Aunque él se crea que está en la verdad, puede ser un lobo rapaz. Y para no caer en ese error, yo debo de estar escudriñando la Escritura cada día, hermano y hermana, para poder tener conocimiento de esa misma Escritura que me puede llevar a la salvación. ¿Entendemos la gran diferencia? Y es aquí el kit de la cuestión.
los mesiánicos que conozco, los judíos que conozco, los israelitas que conozco, los que son miembros de las dos casas de Israel, los que presumen de haber salido del cristianismo y estar ahora en el camino correcto, presumen, les preguntas y no saben nada de la Biblia, pero dicen, ya salí del cristianismo, ya lo guardo el sábado, guardo el Shabbat, pronuncio Yahweh, pronuncio Yahshua, ya soy salvo, ya estoy en las raíces hebreas. Y se olvidan que, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, verso 9, el Apocalipsis fue revelado en aquella visión donde Juan, el discípulo amado, estaba en la isla rocosa de Patmos, 60 años después de la muerte y resurrección de nuestro Redentor. Estaba siendo allí desterrado en aquella isla por causa del testimonio de la palabra y por causa del testimonio en la vida de él, de Yahshua, tal como lo hallamos en la introducción a la revelación o al Apocalipsis. Y en esa revelación que a Juan, el discípulo amado, se le da, en aquella isla rocosa de Patmos, en el capítulo 2, verso 9, en el mensaje a Esmirna, un mensaje también para hoy. No podemos decir, yo tomo de la Biblia lo que me interesa y lo que no me interesa no. Dice en el verso 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Si bien es cierto, hermano y hermana, que el mensaje a las 7 iglesias, 7 asambleas, 7 congregaciones representan 7 periodos de tiempo diferentes, el mensaje a Esmirna, según la historia, va del año 100 al 313. Es decir, en esa época, en la revelación del Apocalipsis, se dice a Juan de los judíos que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Dónde están los lobos rapaces? En estos judíos que no lo son, que son sinagoga de Satanás. Y el gran problema es aceptar que dentro del pueblo judío, dentro del mesianismo, dentro de todo lo que tiene que ver con el movimiento israelita, están los falsos judíos. Los que dicen, pero no son, que son sinagoga de Satanás y son los lobos rapaces que vienen precisamente a intentar confundirte, a intentar engañarme para perdernos. ¿Entendemos? Veamos también el siguiente capítulo, en el verso 9. Apocalipsis capítulo 3, verso 9. Dice así la misma revelación profética. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Judíos mentirosos. ¡Uy! Dirá usted, cuidado. Lo dice la Escritura, hermano y hermana.
Y cuando uno con humildad estudia la Sagrada Escritura y comparas un pasaje con otro, te das cuenta que efectivamente, dentro de lo que tiene que ver con el mesianismo, todo o mucho o gran parte de lo que tiene que ver con raíces hebreas son mentirosos. Son gente que dice que son, pero no son, y son mentirosos. ¿Entendemos, hermanos y hermanas? No estoy poniendo nada de mi parte, estoy intentando simplemente presentar un escrito está. El que tenga oído para oír, oiga. El que tenga entendimiento para entender, entienda. Y el que no quiera entender, y el que no tenga oído para oír, pues bueno, ni oirá, ni entenderá, pero será su decisión, hermano y hermana. ¿Entendemos? Y el mismo Saúl Pablo, en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 1, nos dice lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pregunto otra vez, hermano y hermana, si la Escritura fue dejada al pueblo de Israel, si todos los pactos y las promesas fueron dejadas al pueblo de Israel, ¿dónde aparecerán esta apostasía del tiempo del fin? ¿Dónde? ¿En el cristianismo? No, amigo y amiga. Búscalo en las raíces hebreas. Búscalo en todo lo que tiene que ver con el mesianismo, con las casas de Israel, con la casa de Judá, con todo lo que tiene que ver con ese conocimiento tan amplio de lo que decimos ser judío o israelita. Y Pablo en esa primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, en el tiempo presente, tiempo del fin, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, escuchando a varones engañadores, escuchando a rabinos engañadores, escuchando a roes engañadores, escuchando a mujeres engañadoras y a doctrinas de demonios. ¿Entendemos, hermanos y hermanas? Pero lamentablemente, la gran mayoría del pueblo dirá, no, yo ya soy israelita, yo ya estoy en las raíces hebreas, yo ya salí del cristianismo, yo ya salí de Roma. Pero la Escritura me indica que en los posteros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, escuchando a personas, varones, mujeres engañadoras, al estar enseñando doctrinas de demonios. Una expresión popular en España, más claro agua, hermano y hermana. No mires la apostasía en el cristianismo, no lo mires ahí. Mira la apostasía, en este caso concreto, dentro del pueblo de Israel. Y si me apuras mucho, si no quieres formar parte del pueblo de Israel,
mira la apostasía dentro de ese grupo, de esa congregación, de ese ministerio en el cual tú te estás congregando, porque la apostasía vendrá en tu mismo lugar al estar escuchando a espíritus engañadores que traerán doctrinas de demonios. ¿Entendemos, hermano y hermana? Así como, no sé si fue en nuestro, no sé, hace un par de temas o tres, estuvimos haciendo referencia a la aparición de la palabra ya, en Salmos, en Isaías. Ya, la forma poética de Yahweh. Entonamos aleluya, no entonamos aleluje, no cantamos aleluje, cantamos aleluya y pronunciamos aleluya. Nuestro Padre Celestial permitió que, a pesar de que se manipularon ciertos pasajes de la Escritura, aparecieron, como demostré, y lo voy a seguir demostrando hoy, y le van a aparecer en la pantalla diferentes versos donde aparece ya, la forma poética abreviada de Yahweh. Del mismo modo que aparece ya de Yahweh, es evidente que la mano mentirosa de los escribas, de esos que dicen ser judíos que no lo son, de esos que son parte de esa apostasía del tiempo del fin, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, si el Hijo lleva el nombre del Padre, y en el nombre va el carácter, pero si el Hijo se le revela a Moisés en la zarza ardiente, yo soy el que soy, Yahweh, cuando tomó él su naturaleza humana, sigue siendo Yahshua, Yahweh, salvación. Seguimos cantando aleluya. No seguimos diciendo aleluya, seguimos entonando aleluya. Y del mismo modo que habían varios versos con el nombre de ya, aparece también, lamentablemente o afortunadamente, versos en los cuales vamos a meditar, donde aparece Yeshua sin tener nada que ver con el nombre del Hijo. ¿Entendemos? Para que veamos cómo la mano mentirosa de los escribas, esos que tienen espíritus engañadores, que están enseñando doctrinas de demonios, cambiaron Yahshua y pusieron Yeshua, cuando Yeshua aparece en varios versos, como vamos a estar compartiendo, y no tiene nada que ver con Yahweh salvación, para nada. No tiene nada que ver, hermano y hermana. Yeshua no tiene nada que ver con Yahshua, porque Yahshua viene de Yahweh y Shua salvación. En el libro de Crónicas, en su primera carta, en el capítulo 24, verso 11, nos dice lo siguiente: la novena parte, para ir reduciendo, me faltan 10 minutos nada más, la novena a Jesúa, en hebreo a Yeshua. Pregunto, ¿este Yeshua significa Yahweh salvación? Como dicen los que defienden el nombre de Yeshua. ¿Será este Yeshua Yahweh salvación?
El problema es no estudiar la Escritura, hermanos y hermanas. Ese es el gran problema también de los judíos mesiánicos. Ese es el gran problema de las raíces hebreas, de todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, que solamente oyen, leen y comparten lo que oyen, comparten lo que leen, pero no escudriñan la Escritura y están siguiendo espíritus engañadores que están enseñando doctrinas de demonios. Yeshua no tiene nada que ver con Yahweh salvación, porque, repito, y usted lo va a ver después en su monitor, en su pantalla, la cantidad de citas que aparece el nombre de Yeshua sin tener nada que ver con Yahweh salvación. La primera, repito, en 1 Crónicas 24, verso 11. La segunda, en 2 de Crónicas, capítulo 31, verso 15. En el libro de Esdras aparecen 6 citas bíblicas. En Esdras aparecen 6 citas bíblicas, 2 capítulo 2, 3 verso 2, 4 verso 3, 5 verso 2, 8 verso 33 y el capítulo 10 verso 18 haciendo referencia a Yeshua. Pregunto, ¿tendrá este Yeshua algo que ver con Yahweh salvación? No, hermano y hermana, para nada, hermano y hermana. La pluma mentirosa de los escribas están intentando enseñarte doctrinas de demonios al estar siguiendo a esas personas que con un espíritu totalmente contrario a la Escritura son espíritus, lobos rapaces que engañarán, si fuera posible aún, a los mismos escogidos. Lo mismo que había en Crónicas, en Esdras, en Nehemías también. Nehemías capítulo 3, verso 19, hay 2, 4, 7 citas bíblicas donde aparece el nombre de Yeshua. Donde aparece el nombre de Yeshua. ¿Entendemos? Pregunto. Cuando usted analice estos pasajes en su casa, si los quiere analizar, el problema no es mío, el problema es suyo. Si usted lo quiere analizar en su casa, será este Yeshua que aparece en los libros de Crónicas, en 6 pasajes bíblicos de Esdras y 7 en Nehemías, ¿será este Yeshua Yahweh salvación? ¿Usted cree, hermano y hermana, que un hombre normal y cualquiera puede usar el nombre que es sobre todo nombre y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, como lo hallamos en Hechos capítulo 4, verso 12? Será ese Yeshua, ese nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, o será Yahshua en lugar de Yeshua, y que precisamente en este tiempo del fin, como hemos leído antes en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 1, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Entendemos? Yeshua no puede ser ese nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque Yeshua ya lo usó cierto personaje o fue usado en el Antiguo Testamento con alguien que no tenía relación con Yahweh salvación. Yahweh, el Hijo lleva el nombre del Padre, Yah,
yo soy. Así se identificó cuando vino aquí a esa tierra. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vid, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy vuestro consolador, yo soy. No ya. Y esto es lo que debemos entender, hermanos y hermanas. Y para eso no hace falta saber hebreo. No, hermanos y hermanas. Simplemente hace falta pedir discernimiento a nuestro Padre Celestial para que podamos entender que en este tiempo del fin la mano mentirosa de los escribas, la mano mentirosa de los fariseos modernos, la mano mentirosa de los rabinos modernos, de los morés modernos, de los roés modernos, de las mujeres que pretenden ser instructoras, han cambiado el nombre glorioso, solemne, y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yahshua, lo han cambiado por Yeshua, cuando Yeshua no tiene nada que ver con Yahweh, salvación, por mucho que digan, hermanos y hermanas. Sigo insistiendo. Usted menciona aleluya, no aleluya. ¿Notamos la diferencia? Yeshua no es aleluya. Si el Hijo es nuestro único abogado, nuestro único mediador, nuestro único intercedor, el que intercede ante el Padre, como nuestro único abogado, como nuestro único sumo sacerdote, yo me dirijo aleluya, Él es ya, porque lleva el nombre del Padre. El problema es salir de esas tradiciones impuestas por los rabinos modernos, por las mujeres que pretenden ser instructoras, cuando en realidad son espíritus engañadores y que están enseñando doctrinas de demonios, como hemos leído en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Usted canta aleluya, no canta aleluya, no canta aleluya, sino aleluya. ¿Entendemos? Y confirmamos lo que hemos mencionado, la pluma mentirosa de los escribas, tal como hallamos en Jeremías capítulo 8, verso 8. ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Yahweh está con nosotros? Eso es lo que presume el pueblo de Israel. Ciertamente como los truenos en el monte del Sinaí viene la respuesta. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Salomón dice que la historia siempre se repite, hermano y hermana, que no hay nada nuevo debajo del sol. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Para este tiempo del fin, el pueblo de Israel, los que dicen ser judíos, los que dicen ser mesiánicos, los que dicen pertenecer a las congregaciones famosas que hay en el mundo entero, a los que siguen ministerios independientes, que siguen pronunciando el nombre de Yeshua, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas al pronunciar Yeshua en lugar de Yeshua. Mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Qué nombre? Yahweh. Yahshua en lugar de Yeshua. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento, fluidez de palabra,
me has dado tu ruach para poder desarrollar este tema. Dejo todo en tus manos, Padre, para que tú seas quien me guíes, seas quien me dirijas y sea hecho todo conforme a tu voluntad. Que este tema que tú me has inspirado sea, Padre, visto, estudiado por aquellas personas que tú estás tocando sus corazones y que sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén.